Según numerosos filólogos españoles, más de 4.500 palabras de nuestro léxico, incluidos los topónimos, provienen del árabe, lo que supone en torno a un 8 a 10% del vocabulario total del castellano. Señoras y señores, salam alaikum, muy buenos días. Para darnos cuenta de la amplia conectividad entre el árabe y el castellano, no tenemos más que hacer un breve viaje en el tiempo, para darnos cuenta de que fruto de la influencia y de la convivencia de la cultura árabe y musulmana durante 800 años con los habitantes de la península ibérica, terminará siendo palpable en el español peninsular. El español es una lengua muy rica y que ha recibido muchas influencias diferentes a lo largo de su historia y evolución de otras lenguas y culturas. Una de las influencias más importantes para nuestra lengua y cultura es la árabe. Durante esta época hubo un gran intercambio de cultura de todos los tipos, arquitectónica, gastronómica y, por supuesto, lingüística. Hubo muchos elementos nuevos que introdujeron los árabes en la península por primera vez, por lo que adoptamos sus nombres adaptándolos a nuestra fonética. Esta influencia llega hasta nuestros días y está muy presente en la vida cotidiana, pues son muchas las palabras que usamos que tienen este origen. Estas palabras se llaman arabismos. Nos acompaña en este programa Ahmed Kaddour, doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado y coordinado diversos congresos nacionales e internacionales y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Es también director de la revista Esperia. Gracias, Ahmed, por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Siempre es un placer estar aquí, Buzián. Muchas gracias. Pues, Ahmed, para no confundirnos, ¿es el árabe o el musulmán hablando, por supuesto, del idioma? Es complicado. Porque a veces me dicen, ¿hablas musulmán? Totalmente. Sí. Entonces, eso habría que definir qué es musulmán y qué es árabe para luego establecer lo que es la dimensión, la definición de cada uno, ¿no? El árabe viene a partir del idioma y musulmán viene a partir de una orientación espiritual determinada en el tiempo, que empieza desde X tiempo con esa denominación y luego ya parte pues, hasta nuestros días. El árabe es un idioma en el que tiene, por supuesto, pues, largo recorrido histórico y hay esa diferencia en cuanto a orientación espiritual y en cuanto al sistema de comunicación, pero luego sí que es verdad, a lo largo de la historia han ido asociándose a tal punto que luego pues, son prácticamente confundibles, como acaba de comentar muy bien. Sí, como el Corán también es en árabe. Exactamente, y partiendo de que el Corán es árabe, que es el que ya de alguna forma unifica, estructura, y a partir de ahí estructura lo que es el árabe, ya el musulmán es árabe, el árabe es musulmán, pero realmente no es así, porque muchos musulmanes no tienen nada que ver con el árabe, el país más grande del mundo es Indonesia, no habla nada de árabe, y muchos árabes, como el Líbano, como los taidíes en Irak, como otros países, son muy árabes, nada tienen que ver con el Islam, ni son musulmanes. Sí, que tenemos muchos cristianos, etcétera, por ahí. Exactamente. Ahmed, existen miles de palabras y expresiones, ¿no?, en español que provienen del árabe y que los españoles usan a diario, quizás sin saberlo. ¿Cómo ocurrió este fenómeno lingüístico? Los estudios indican aproximadamente unas 4.500 palabras reconocidas por la RAE, eso es importante decirlo. Las que no están todavía reconocidas por la RAE porque se designa como origen incierto o simplemente no le da su origen etimológico, son muchísimas más y pueden llegar pues, a decenas de miles de palabras. El fenómeno, por supuesto, tanto de la arabización como puede ser de cualquier otro fenómeno lingüístico, es que hay, en primer lugar, un contacto de lenguas que empieza con el contacto de la gente que habla esa lengua, empieza el vehículo de comunicación, necesariamente parte, digamos, de una necesidad de comunicación a través del comercio, a través de las rutas de la seda y posteriores, la lengua franca, por ejemplo, en lo que es el Mediterráneo, y ya posteriormente se empieza a lo que es una estandarización de este idioma.
¿Cuál es el idioma en el que gana más adeptos o menos adeptos? Pues en función del interés, en primer lugar. Segundo lugar, en función de lo que pueda cubrir en elementos de la sociedad. Y por lo tanto, pues puede ocupar más espacio o menor espacio en función de este interés que pueda despertar en aquellas personas que lo hablan. Sí. ¿Y cuándo aparecen los arabismos? Bueno, en español, en realidad, por supuesto, venimos de una cultura grecolatina, luego posteriormente pues ya empieza lo que es, digamos, la expansión del Islam. Viene con esta expansión lo que es la parte del idioma. Naturalmente va a haber comercio, va a haber negociaciones, va a haber interés, va a haber conocimiento y a partir de ahí, pues las sociedades que adoptan el Islam en el camino de esta expansión, pues automáticamente empiezan a hablar del Islam. Naturalmente hay un pregón anterior. Cuando hay una expansión, naturalmente la gente habla un idioma antes de conocer el país. Ahora mismo hay muchísima gente que habla inglés y jamás han ido a exactamente, ni a Inglaterra ni a Estados Unidos. Y por lo tanto, pues hay digamos, este impacto que va un poco antes de que una cultura, un idioma, pues pueda llegar a un espacio geográfico o espacio social. Sí, los historiadores coinciden en que cuando llegan a la península ibérica, una pequeña parte de los musulmanes hablaba árabe, mientras que la mayoría hablaba bereber. Es un milagro que tal vez unos cientos, unos millares de árabes con un mayor número de bereberes lograran arabizar a una población de entre 5 y 6 millones de personas. Y eso lo dijo en su discurso de entrada a la Real Academia Española el arabista ya fallecido Federico Corriente. ¿Cuáles son los condicionantes de esta situación? La arabización muchas veces no viene de un punto A a un punto B, sino muchas veces del punto B interesado por el punto A. Pero pasa con el tema del árabe como cualquier otro idioma. Hablamos en términos actuales el inglés y por lo tanto cuando una civilización va creciendo tiene una expansión cultural, arquitectónica, empieza una imposición, digamos, histórica. La gente automáticamente, las sociedades anhelan ese poder, anhelan ese desarrollo. Lo mismo que estamos viendo con Japón, con Estados Unidos, con Europa mismamente. El chino. O los chinos ahora mismo con todo el tema del desarrollo que está habiendo. Y por lo tanto, las sociedades pues miran a ese potencial que hay y naturalmente quieren ese contacto y quieren parecerse a esa fuerza que están haciendo o que está en ese momento pues habiendo o teniendo ese impacto en la sociedad. Y por lo tanto, los condicionantes que van teniendo es el interés de la sociedad en esa cultura y que automáticamente, naturalmente, que hay un proceso de contacto, hay muchos viajes, por supuesto, y luego hay el factor de fascinación, que es lo que todos, y sobre todo pasaba mucho en el Andalus y un poco después, la gente hablaba palabras en árabe como para demostrar que tienen mucho conocimiento. Lo mismo que hacemos ahora a veces, metemos algunas palabras en inglés como para decir que hablamos otro idioma que no sea el español. Y hace unas décadas, había que poner algunas frases en francés, de cultura francesa, ¿no? Aquí totalmente, en España. Sí, con el tema de la ilustración, correcto. Ahmed, la arabización de la lengua no ocurre de un día para otro, acabas de subrayarlo. En unos 2 siglos se impone el árabe desde el punto de vista, digamos, político y religioso. Pero no solo el poder influyó en la lengua, también los matrimonios mixtos entre árabes y autóctonos convertidos al Islam. Era un fenómeno novedoso. Claro, el fenómeno de la fascinación, en primer lugar, y luego el idioma permeabiliza las sociedades mucho antes que el poder político, que el poder militar o el poder de la ocupación, muchísimo antes. Y luego, pues igual que el arte, igual que la música, e igual que otros fenómenos que ya no están condicionados por una visión de un Estado, sino mucho más de una trivialidad de una sociedad y una naturalidad de una sociedad en cuanto a comunicación se refiere. Y por lo tanto, empieza la arabización o empieza ese trasvase de las palabras y muchas veces la adopción de esa cultura porque simplemente es la predominante. Y había una predominación tan clara que cualquiera podría ver esa diferencia entre lo que es Córdoba, por ejemplo, en sus primeros 120 años, en la que hay agua corriente por toda la ciudad, agua caliente para todos, hospitales, bimaristanes, y París,
por ejemplo, que es ahora la ciudad de las luces, pues en aquella época estaba pues, prácticamente inmersa en la oscuridad, ¿no? Y eso pasa en todas las civilizaciones, suben, bajan, y esa montaña rusa pues acompaña a todas las sociedades, y el idioma, por supuesto, también sube, permeabiliza y muchas veces se ausenta de una sociedad. Sí, según los historiadores hubo también una época de interacción muy fuerte donde los mozárabes, la población hispana, ¿no?, con elementos culturales musulmanes, son muy numerosos, lo que favoreció la expansión del árabe. Porque al final, cuando un idioma es adoptado, sobre todo con la naturalidad, porque el árabe, por ejemplo, no llega solamente a lo que es la parte de España, de Europa, de Iberia, sí, de la península ibérica, que es lo que nos interesa, llegó también a Filipinas, y hay palabras hasta en filipino, en chino, sí, sí, en japonés, en todas estas zonas, áreas en Latinoamérica también. Y por lo tanto, cuando un idioma se adopta y se adapta a las morfologías sociales, es mucho más fácil que se quede mucho tiempo. Estamos con el Quijote, por ejemplo, sí, hay más de 1000 palabras árabes, hay, sí, nombres árabes, Siti Hamiti Berengeli, sí, está Fátima, sí, está Aisha, en las, sí, novelas ejemplares de Cervantes, por ejemplo, Los baños de Argel, por ejemplo, y por lo tanto esa cultura no desaparece de la noche a la mañana. De la misma forma que no se introduce de la noche a la mañana, tampoco desaparece de la noche a la mañana, y por lo tanto tenemos 525 años, sí, todavía tenemos restos de estos árabes. Claro, hay muchas palabras en el campo léxico de la agricultura, de la tierra, de las matemáticas, medicina y muchas otras ciencias o militares también. ¿Cómo se explican estos espacios lingüísticos de predilección de los arabismos? La predilección viene automáticamente ligada a la predominación, que puede ser tecnológica en el campo de la medicina, en el, sí, campo de la agricultura, porque cuando se crea una herramienta, pues tú le pones un nombre y a partir de este nombre pues le pones el idioma predominante y el que ha inventado esto. Sí. No solamente pasó en la historia, pasa hasta ahora mismo. Con los juegos de los niños tenemos la PlayStation, pero nadie dice que es un juego electrónico con mandos a distancia. Nadie lo dice en casa, pues PlayStation. ¿Por qué? Porque el creador utilizó un idioma en el que es entendible para todo el mundo. Y eso pasa tanto en el campo de la agricultura, de la medicina, de aquellos que predominaron en algún momento dado de la historia, sí, y dejaron pues, este legado tanto histórico como lingüístico. Sí, una última pregunta, Ahmed. ¿Cómo pasa con muchos idiomas? El árabe tiene dos registros muy diferentes. ¿Se puede hablar de las 1001 variedades del árabe? Referencia, claro, al cuento. Puede ser 1001 variedad o 2001 variedad, porque realmente hay miles de variedades que, digamos, se subtraen de lo que es el árabe clásico. Por supuesto, hay lo que es el árabe estándar, en el que, de alguna forma, pues, alguien que tiene ciertos conocimientos pues, se entiende en los 22 países árabes. Pero si bien es cierto también que este árabe pues, va a tener derivados, palabras, dejes, va a tener dialectos, y a partir de ahí, naturalmente, pues, hay muchísima variedad, sí, a lo largo y ancho pues, de todo lo que es el continente, tanto, sí, árabe como lo que es parte de la África subsahariana. Sí, muy bien, muchas gracias, Ahmed. Una pregunta a ti, Ahmed, y a nuestros seguidores. Los españoles saben que cada vez que cantan esa canción de Celia Cruz, y la hizo famosa, la de Pulpa del Tamarindo, dilo otra vez, pulpa de tamarindo sabroso. Escuchamos un trocito. Pues ahí también está diciendo un arabismo. Resulta que este fruto del que sale un jugo delicioso es originario de Asia y su nombre viene del árabe tamr hindi, literalmente dátil índico. Pues, queridos amigos, la cultura árabo-parlante dominó lingüísticamente todo Occidente hasta el siglo XIII. Con el paso de los años, la colonización, las migraciones y las relaciones comerciales crearon un flujo constante de idiomas que desembocaron en un trasvase de términos de origen árabe. Nos despedimos, Ahmed Kaddour, que muchas gracias por tu presencia en este programa. Muchas gracias otra vez por la invitación, Bouziane. Queridos amigos, nos despedimos con estas palabras de Eugenio Trías, filósofo español, figura fundamental del pensamiento contemporáneo
Dijo, la polisemia del lenguaje constituye el combustible del pensamiento. Mijador, ha sido un placer, un auténtico gusto compartir contigo este programa. Como siempre es un placer estar aquí, Bouziane. Señoras y señores, les agradecemos su atención. Buen fin de semana y que sean felices. Salam alaikum. Adiós.